El director deportivo del Barcelona desmintió a Xavi sobre la polémica convocatoria ante el Amberes, después de que el entrenador dijera que los cambios se habían consensuado. Deco, ¿estás más contento con Fritz que con Xavi? Deco, ¿estás más contento con Fritz que con Xavi? Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Ya hablé de Hansi Flick con respecto a lo que me espero de él y sobre lo que tenemos que hacer para protegerlo y para que tengamos las máximas posibilidades de que el alemán triunfe en el Barça. Pero creo yo que este es uno de los temas más importantes, porque es cierto, yo ya he criticado a Deco en el pasado y más de lo uno lo ha hecho. Creo que no hay nadie en el entorno Barça que defienda a Deco. Prácticamente no hay nada positivo, digamos, que podamos decir de él. Es como un fantasma y las únicas cosas que podemos decir de él son críticas. En fin, ya me explicaré y me explayaré más adelante con respecto al tema. Yo hablé de Flick en los últimos videos con respecto a su estilo de juego, a lo que me espero de él, a su mentalidad, etc. Pero no he hablado, y creo que casi nadie ha hablado del entorno Barça, del por qué salió del Bayern. Y esto es muy clave para entender el por qué creo yo que Deco es la principal amenaza para el proyecto Flick. Hansi Flick salió del Bayern, en pocas palabras, al menos es lo que informó la prensa alemana durante todo ese tiempo, por desavenencias con Salihamidzic, que es el director deportivo, bueno, era el director deportivo, no sé si lo sigue siendo, era el director deportivo del Bayern en ese entonces. Se decía que tenían la relación ya resquebrajada por la toma de decisiones, qué sé yo. Lo incluso llegaron a justificar en cuanto a que Flick quería la continuidad de Boateng, de Thiago Alcántara y de Alaba, y Salihamidzic pues lo contrario, ¿no? En fin, la cuestión es que llegó el punto en el que el club tuvo que decidirse entre continuar con uno o con otro y decidió continuar con Salihamidzic y darle salida a Flick. ¿Qué nos dice esto, no? Primero hay que entender que hay en este sentido dos tipos de entrenadores, los que se imponen y los que se dejan imponer. Esto lo podemos ver en muchos ejemplos en el fútbol, solo por mencionar algunos, por ejemplo Guardiola. Guardiola es claramente un entrenador que pretende imponerse. Esto lo hemos visto ya no solo en las palabras que siempre da para elogiar al City y a su gestión, o mejor dicho, su administración, y el hecho de que él se siente muy cómodo trabajando ahí, porque ahí se toman las decisiones solo con 2 o 3 personas más, refiriéndose a él mismo, a Txiki Begiristain y a Soriano, ¿no? Que se habla también que está por ahí. Y obviamente esto tácitamente señala que se fue del Barça porque esto no pasaba ahí, al menos no pasaba, o dejó de pasar, mejor dicho, cuando entró Sandro Rosell al poder. Y es que muchas veces este tipo de directivas intervencionistas, este tipo de directivas presidencialistas tienen eso, ¿no? Quieren decidir ellos los fichajes, las altas, las bajas y cómo se deben hacer las cosas, cuando en realidad el experto y quien usa las piezas, quien usa los fichajes, es el entrenador. Creo que tiene toda la lógica de que la principal voz con respecto a esas decisiones sea la del entrenador. Pues bueno, Guardiola es de esos, Guardiola es de los que se impone. Y ahí también en gran parte su éxito se refleja por esta tendencia que él tiene, por esta característica que él tiene. Por ejemplo, un entrenador que se me viene a la mente ahora, ¿no? De rápido, que se deje imponer, Valverde. Al menos el Valverde del Barça. El Valverde de ahora del Athletic Club, pues no puedo decir mucho, tampoco sé mucho de la actualidad del Athletic Club, pero Valverde ya lo ha dicho más de una vez, ¿no? Que él se tuvo que adaptar a lo que había y todo esto. Y esto, por ejemplo, se refleja en cuanto al tema Malcom, ¿no? Se me viene a la mente Malcom, el jugador, ¿no? El brasileño, creo que lo fichamos del Bordeaux, no recuerdo por cuánto, 40 millones puede ser, que estuvo a punto de irse a la Roma y en unas pocas horas se cerró su traspaso por el Barça. Llegó al Barça, un jugador que a mí me encantaba. Yo recuerdo la calidad que tenía Malcom, la calidad de golpeo sobre todo. Y prácticamente no jugó, prácticamente no contaba Malcom. Pero no era un jugador que lo había pedido Valverde. Claro, a mí me puede encantar, al directivo en cuestión le puede encantar. O bueno, se comenta que mucho tiene que ver el fichaje de Malcom por las comisiones que se rascaron por ahí. Bueno, cosas de la época Bartomeu, ¿no? Cuando utilizaban al club para hacer quién sabe qué cosas. Y lo voy a dejar ahí. Pero bueno, Valverde
el otro tipo de entrenador, que se deja imponer. Ahora, Flick es de los que se impone. Y hay este precedente con Salihamidzic. Ahora, ¿quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos en la dirección deportiva en el Barça? Tenemos a Deco. Ya con respecto a Deco, yo he hablado que me parece algo negativo tener a alguien ahí que dijo las cosas que dijo de Guardiola, ¿no? Por ahí seguro voy a estar dejando algunas capturas de pantalla con respecto a eso. Salió, recuerdo, a decir, ¿no?, que Guardiola no había demostrado nada o algo así. Salió a elogiar a Mourinho. O sea, como yo ya lo dije en videos anteriores, yo puedo entender que quizás dentro del ego de la persona, dentro de lo egoísta que es una persona, porque el humano es egoísta, hay que aceptarlo, es lo normal. Quizás Deco se quedó con ese rencor de que Guardiola lo sacó del Barça, ¿no? Hasta cierto punto entendible, es humano. Pero yo creo que no es sano que arrastres esto durante tanto tiempo y ahora ya no eres jugador y sigas teniendo ese pensamiento. En fin, ya no solo por eso, ya no solo por ese pensamiento de demeritar a Guardiola, al mayor representante del fútbol del Barça, al menos en la actualidad, sino que yo creo que últimamente, mejor dicho, las veces que sabemos de él, ha demostrado que no trabaja en función a lo que le conviene al Barça. Y a ver, me explico, ¿no? Yo ahora recuerdo, por ejemplo, lo que se me viene, lo de las declaraciones de Xavi de la convocatoria contra el Amberes, si no me equivoco, contra este equipo belga en la fase de grupos de la última Champions, ¿no? Yo recuerdo como Lewandowski, Araujo y Gundogan, creo, no estoy seguro, no iban a entrar en la convocatoria y al final entraron. Y le preguntan en rueda de prensa a Xavi, ¿no?, con respecto a esto, y Xavi dice, bueno, que eso lo consensuaron con Deco y con Laporta o algo así, dice. Y Deco sale ante las cámaras a desmentirlo, ¿no? A decir que no, eso solo es decisión de Xavi. Algo totalmente innecesario. Y quizás me dirás tú, alguno quizás me dirá, ¿pero qué querías que mienta? Bueno, hay formas y formas de decirlo, y mejor dicho, hay formas de evitar decir ciertas cosas. Porque esto no es positivo para el Barça. Claro, tú como trabajador del Barça, sobre todo es lo que yo pido, yo como culé, lo que pido es que un trabajador del Barça tome decisiones en función al bienestar del Barça, no a su bienestar, no a su disputita personal. Claro, porque quizás fue cierto que Deco y Laporta le insistieron para que entre en la convocatoria, pero ¿a qué venía que lo hagas público? Solo di sí y ya, ¿no? ¿Qué más se me viene a la mente ahora? Y esto es hace poco, lo de la filtración de Barça Reservat, de este podcast de Catalunya Radio, ¿no? Luego de la derrota contra el Girona en Montilivi, no olvidarán los culés que Laporta estaba muy molesto, ¿no? Y se le veía haciendo gestos de esto no puede ser. Pero lo que se habló en este podcast, un podcast catalán por cierto, es que Deco tuvo, digamos, palabras muy críticas para con Xavi, prácticamente responsabilizándolo de esa derrota. Creo yo que alguien que no es malintencionado con Xavi identifica que esta derrota se provocó directamente por errores puntuales e individuales de los jugadores, empezando ya no solo por fallar no sé cuántas ocasiones, que tuvimos varias de Gundogan, de Lewandowski, si no me equivoco, sino sobre todo por esa asistencia de Sergi Roberto al delantero del Girona. O sea, literalmente Sergi Roberto le regaló un gol, el gol del empate al Girona. Claro, ¿no? Yo creo que si tú no eres malintencionado, tú entiendes eso. Y que si tú eres malintencionado, vas a atacar a Xavi, ya teniendo el precedente de que lo dejaste mal públicamente con respecto a la convocatoria, ¿no?, contra el Amberes. Y claro, más de uno me dirá que no hay que creer a la prensa, porque yo lo he dicho, es cierto. Más específicamente, yo he señalado a este podcast, a Barça Reservat, de Catalunya Radio, como parte de esta tendencia mediática a intoxicar, a envenenar el ambiente del Barça. Ahí está mi video con respecto a Ter Stegen y De Jong, ¿no? Porque Ter Stegen, de hecho, desmintió una información que salió de este podcast. Esa información que decía que Ter Stegen había hablado con Laporta en su mal de Xavi, en fin. Claro, pero Ter Stegen desmintió. Esta información ya es de hace un buen tiempo. Información, bueno, esto que aseguran desde este podcast es de hace un buen tiempo. Y Deco nunca salió a desmentir nada. Como dicen, el que calla otorga, ¿no es cierto? En fin, y ya lo de Vitor Roque, bueno, nuevamente, yo lo de Vitor Roque lo he justificado hasta cierto punto, diciendo que, claro, si tú lo ves como un activo
Si tú ves esta operación como una oportunidad de mercado en la cual o ganas un crack o consigues un jugador joven con proyección, el cual puedes venderlo y ganar dinero, claro, es un win-win, no hay prácticamente riesgo. Yo en ese sentido lo entiendo. Pero, a ver, Xavi pidió un pivote. Y puedes tú estar o no de acuerdo con las ideas del entrenador, digo yo. Pero la temporada ya está. Ya había empezado. Ya el Barça ya está compitiendo. Lo que te parezca o no te parezca ya no importa. Quizás a final de temporada ya se veía si es que Xavi seguía o no, ¿no? Pero dentro de la competición no te puedes poner a invertir el dinero que no hay en un jugador que el entrenador no quiere, por más que Vitor Roque sea buenísimo, por más que Vitor Roque nos ilusione. ¿Entiendes? Ese es mi punto. Además, a ver, si es que lo haces, si es que a pesar de que el entrenador no te lo ha pedido y tú lo fichas, pues como mínimo sal a dar la cara. Sal a dar la cara. Claro, yo en este punto para mí es imposible no compararlo con la grata sensación que me daba Matteo Alemany. Por ejemplo, un caso, miren, que ahorita se me vino a la mente lo de la salida de Dembélé. Si no mal recuerdo, antes de la última renovación de Dembélé, ya se lo había empujado a salir. Porque él no quería renovar y, bueno, su agente, ¿no? Sissoko nos estaba paseando, en fin. La decisión que se tomó dentro del club fuera que separara al jugador del plantel, ¿no? De la dinámica, y públicamente decir que se busque una salida. ¿Y quién salió en ese momento a decirlo? No salió Xavi a responder, bueno, que también le preguntaron, ¿no? Pero me refiero que el principal no fue Xavi en salir a comerse todo el marrón y ser el blanco de las críticas y de las preguntas de los medios. ¿Quién fue? Fue Matteo Alemany. Matteo Alemany fue quien se puso frente a las cámaras y dijo que el jugador no quiere renovar o por lo que sea no tiene intenciones de renovar y solo queremos jugadores comprometidos por esto y por esto. Y al final, si no mal recuerdo, dijo algo como que la decisión de ya no convocarlo fue parte del entrenador y nosotros lo respaldamos tal cual. Eso es lo que se necesita de un director deportivo que está comprometido con el Barça. Porque esto no se trata de que Xavi, de que Deco, eso se trata del Barça. Y alguien que entra a trabajar ahí tiene que entenderlo. Tiene que entender que más allá de que tú estés muy de acuerdo o muy en desacuerdo, cuando ya empezó el plan, cuando ya empezó la temporada y se están desarrollando los acontecimientos, no es momento de sacar los trapos sucios, como dicen. No es momento de que todo el mundo vea que hay ahí relaciones complicadas dentro de la directiva y el staff o con los jugadores. No es momento. Y parece que este tipo Deco no lo entiende. Por esas declaraciones con respecto a la convocatoria de Xavi, por esto de no salir a desmentir el hecho de que haya culpado a Xavi de la derrota contra el Girona, por esto de Vitor Roque, como digo, ok, es tu apuesta. ¿Tú consideras que es una buena apuesta de futuro o es una buena inversión? Ok, te lo compro. Pero sal y da la cara a decirlo, porque si no todo el mundo señala y culpa a Xavi. Y eso pasó. Y una de las razones por las cuales se debilitó tanto la imagen de Xavi en estos últimos meses fue por el tema de Vitor Roque. Y Deco nunca salió a decir una palabra. Ni una palabra. Yo tengo la sensación de que tarde o temprano Deco comenzará a perjudicar el trabajo de Flick en el Barça. No lo puedo decir de otra manera. Porque quizás, porque por ahí dicen, ¿no? Los rumores por ahí decían de que Deco estaba resentido con Xavi porque Xavi no lo había apoyado para que continuase en el Barça cuando era jugador. Ok, o sea, hasta cierto punto, es el egoísmo humano, ¿no? Me parece una tontería de que arrastres ese rencor a la actualidad cuando ya no eres ni jugador, pero bueno. Pero al menos a mí, la sensación que me queda es que el tipo en ningún momento trabaja, toma sus decisiones, dice las cosas en función de lo que le conviene al Barça. Simplemente va a su bola, como dicen. Le da igual. ¿Y qué pasa si Flick quiere fuera un jugador que Deco lo considera que debe estar dentro? ¿Qué pasa si Flick quiere un fichaje que Deco no quiere o no está de acuerdo con hacerlo? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué lado va a ir la decisión de Laporta? ¿Para hacer caso al entrenador o al director deportivo? Y ese es el problema. Es que para que un proyecto funcione bien, y ahí está Guardiola que lo recalca,
el entrenador y el director deportivo tienen que ir prácticamente de la mano. Ahí está Guardiola y Chiqui. No sé cuántas Premiers, creo que 6 van, 4 seguidas. Ahí está, o sea, creo que el ejemplo perfecto está ahí. Ahí está, el mejor equipo de la historia, el Barça de Guardiola. Guardiola y Chiqui, de la manito, haciendo lo mejor que podían con Laporta ahí y con el consejo de Cruyff. Ahorita el mejor, creo que nadie me va a decir, el mejor equipo inglés de la última década. El City de Guardiola. Nuevamente, Guardiola y Chiqui. ¿Y nosotros qué tenemos? A Deco. A Deco que le da igual el Barça. Es que ya no lo puedo interpretar de otra manera. Le da igual el Barça. Va a su bola. ¿Quién sabe por qué está ahí? Yo no entiendo por qué Laporta lo ha metido de verdad. Ya era medio alarmante. No medio. Ya era alarmante que metas ahí a alguien que dice las cosas que dijo de Guardiola. Y mucho más que lo mantengas luego de estas cosas que ha ido haciendo. Que no ha aportado en nada. Prácticamente es un fantasma. Y cuando hay una noticia de él, solo es algo negativo. Y se habla, ¿no? Se habla de que Matteo Alemany podría volver. Pero yo he leído las informaciones y dicen que sería para hacer una dupla junto a Deco. Para mí es una tontería. O sea, yo creo que Alemany no va a aceptar volver si es que sigue Deco ahí. Creo que él lo ve. Creo que él, como la mayoría, lo ve. Pero tampoco tiene sentido que lo merezcas esto. Eso es como que, yo que sé, estás enfermo y pretendas tomar una medicina y esperar que convivan el medicamento y la enfermedad ahí adentro. No, uno elimina al otro. Si bien Alemany es para expectorar a Deco, no puede seguir ahí. No puede seguir. Y claro, yo ayer saco, ¿no?, el video de el plan perfecto para que vaya bien todo con Flick. Voy a sacar también un video de acá, no sé si a unos cuantos días o mañana, con respecto a la campaña mediática que ya empezó contra De Flick. Pero no puede ser de que no seamos, mejor dicho, que seamos tan tontos de permitir que haya alguien, que haya un elemento que desestabilice, que haya un elemento que pone en riesgo el proyecto Flick desde dentro del club. No se lo puede permitir. Al menos si queremos que le vaya bien al Barça, Deco tiene que salir. Deco, ¿estás más contento con Fritz que con Xavi? Deco, ¿estás más contento con Fritz que con Xavi? Y eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones acerca de mi reflexión con respecto al tema Deco y bueno, todo lo que les acabo de comentar. Muchas gracias a los que siempre apoyan el canal con su like y suscripción y un abrazo especial a los miembros del canal. Recuerden que este es un espacio de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.